Gracias doy a Dios porque me permite continuar con la grabación de esta temática que tiene que ver con los sacrificios de Caín y de Abel. En el tema anterior dije algo que quiero aclararlo un poco. Yo dije que Abel se había sentido mal cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín. No tengo un texto bíblico para decir esto que dije, esta apreciación mía, que Abel se sintió mal. Voy a aclarar por qué dije, por qué hice esta declaración. Abel era un hombre fiel a Dios, era un fiel hijo de Dios y obedecía a Dios. Abel guardaba la ley de Dios y se complacía en obedecer a Dios y en traer su ofrenda a Dios como Dios había dicho. Pero también Abel amaba a su hermano y como Abel amaba a su hermano, también él hubiera deseado que la ofrenda que Caín hubiera traído hubiera sido la de un cordero y no la de los frutos de la tierra. No se sentía mal porque Dios rechazara la ofrenda de Caín porque era verdad, no había obedecido Caín, pero Abel amaba a su hermano, hubiera preferido que Caín hubiera obedecido y también su ofrenda hubiera sido aceptada. De todas maneras, estuvo dispuesto a correr el riesgo de sufrir la ira de su hermano a desobedecer a Dios. Esto que estoy diciendo para mí es una cosa natural que sucede entre dos hermanos que se quieren, pero que uno obedece a Dios por encima de la obediencia que le deba a su hermano mayor. Por eso dije, y creo que es correcto, porque yo creo también que nosotros podemos estar en una situación donde una persona que amamos, sea nuestro hermano o sea quien fuera que nosotros amamos, desobedece a Dios. Nos sentiríamos mejor si esa persona que amamos obedece a Dios porque nosotros también lo amamos a esa persona y deseamos lo mejor para ella. En este sentido fue que hablé, pero lo que hizo Abel es el principio que debemos seguir todos los hijos de Dios de obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, después de haber hecho esta declaración o esto que he aclarado, vamos a continuar leyendo algunos textos en la Biblia acerca de esta historia. Voy a leer otra vez el versículo 5 y de ahí en adelante. Pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Ese fue el efecto en Caín. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Llevamos la lectura hasta este texto que acabo de leer, que es el texto número 8. Y vamos a analizar un poco lo que hemos leído aquí.
Tan pronto Dios demuestra que acepta la ofrenda de Abel y que no acepta la de Caín, la reacción de Caín fue ofenderse en gran manera. Ofenderse al punto que su rostro se demuda, su semblante cambió. Y Dios, que es el creador, y repito, y Dios, que es el creador, trata de ayudar a su criatura. Aquel que es nuestro creador, que es el creador del universo, trata de condescender con su criatura que no le obedece y que está acostumbrado a que se le obedezca por lo que estaba sucediendo allí, se ve. Pero Dios le da una oportunidad y ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios creador. La humanidad, el universo están creados por un Dios que es amor y que es compasivo y que condesciende hasta ayudar a un hijo suyo, a una de sus criaturas que aunque está equivocado, está obrando mal y Dios trata de rescatarlo para que siga el bien. Ese es nuestro creador. ¿Qué diferencia entre provenir de las manos de un creador tan amoroso a venir de una evolución donde el más fuerte aplasta y mata al más débil? Es que la realidad enseña que nosotros venimos de la mano de un creador que es todopoderoso, pero que nos ama, que es amor, y por amor obra para salvarnos a nosotros que nos hemos descarriado por causa del pecado. Pero bien, volviendo al relato de Caín, cuando Caín se ofende, cuando el rostro de Caín cambia, Dios le dice, ¿por qué te llenas de ira? Si haces el bien, ¿no vas a ser recompensado? Con todo, el pecado está a la puerta, dispuesto a actuar contigo. No es airándose contra el que se hace el bien y contra Dios que el ser humano logra hacer las cosas y logra vencer el pecado. Pero Caín estaba dispuesto a salirse con la suya al costo que fuera necesario y Dios le advierte que no caiga en pecado. Pero también Dios le dice y le da, en cierto modo, el permiso para que se levante y mate a Abel. Porque Dios no le dice a Caín, tú no puedes tocar a tu hermano, tú no lo puedes tocar. Dios le dice a Caín, ¿por qué te demudas? Trata de hacer el bien, si haces el bien vas a tener el premio, pero si haces el mal vas a cosechar el mal que tú has hecho. Y Caín no escucha a Dios, no acepta la oportunidad que Dios le da. Tan pronto sale Caín de esta conversación con Dios, que además es una señal de que aunque el pecado había hecho una separación entre Dios y el hombre, todavía a estas alturas de la creación, Dios trataba de interceder y de ayudar al ser humano teniendo alguna comunicación con él. Cómo Dios le hablaba a Caín, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que había una comunicación y que Dios le podía comunicar a Caín qué cosa era lo que debía hacer y lo que estaba correcto que se hiciera. Pero Caín se rebeló contra Dios
Y esa es la rebeldía de todo el que se separa de Dios. Desde el mismo Lucifer, que fue el primero, hasta el último pecador que se separa de Dios, ataca a Dios y se rebela contra Dios. Va a haber un momento, ya lo dije en un tema anterior, donde toda rodilla se doblará delante de Dios y reconocerá que Dios es justo en su destrucción, pero ya será demasiado tarde para ello. Tan pronto sale Caín de la conversación con Dios, va donde está su hermano Abel y le dice, vamos al campo. Esta expresión, vamos al campo, no aparece en algunas traducciones bíblicas y parece como si no estuviera dentro del original bíblico, que fue algo de un copista, pero en un análisis, en ese tiempo, la humanidad, todo era un campo. Las ciudades todavía no estaban hechas, no existían. Después la Biblia habla, y vamos a tratar aquí esta temática también, de las primeras ciudades, cómo comenzaron a existir. Pero sí había un lugar donde había más personas viviendo, este sería el caso, y el campo un lugar donde menos personas estuvieran. Y digo así de más personas o menos personas, porque a esta altura que yo estoy hablando y que estamos presentando esta temática, no podemos decir que en la tierra solamente existían Adán y Eva, Caín y Abel, porque no nos dice la Biblia en este relato que sucede con este sacrificio, qué edad tenía Caín y qué edad tenía Abel. No nos dice la Biblia qué edad tenía Adán cuando esto se menciona. La Biblia habla de la edad de Adán cuando tuvo a Set, el que le nació después de la muerte de Caín. Pero la Biblia dice que Dios, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. O sea, había una población en el mundo porque por mucho tiempo los seres humanos estuvieron procreando y llenando la tierra y estaban llenos de vitalidad. Por eso señalo lo siguiente, esto que acabo de decir. El caso es que Abel confía en su hermano. Abel no sabía que su hermano quería matarlo. Él obedece a su hermano y va con él al campo. Y cuando va al campo, Abel se levanta y mata, perdón, cuando va al campo, Caín se levanta y mata a Abel. Abel estaba dispuesto a dar su vida por Dios. Y estoy seguro que Abel estaba dispuesto a dar su vida por su hermano, porque lo amaba, porque Abel era un hijo de Dios fiel. Pero Caín se levanta y mata a su hermano. Y eso trajo una consecuencia sobre Caín y también algo sobre Abel. Pero ¿cómo Dios iba a mirar esto que estaba pasando? ¿Cómo Dios iba a mirar esto, que Caín matara a su propio hermano Abel? Hay un texto en la Biblia que yo quiero leerles en este momento. Está en el Salmo 116, en el versículo 15. Dice allí, a los ojos del Eterno es preciosa la muerte de sus santos. Y Caín mató a su hermano Abel, y Abel era un santo de Dios. Esta expresión, que a los ojos de Dios es preciosa la muerte de sus santos, puede tener distintos formas de mirar, de razonar, pero si Dios
dejó que la obra de Caín se hiciera y permitió que matara a Abel, Dios no era ajeno a esto. La vida de Abel era preciosa para Dios, como la vida de cualquier hijo de Dios, cualquier santo de Dios, es preciosa para Dios. Es preciosa porque Dios toma en cuenta la obra de aquel que mata al Hijo de Dios y tendrá que responder por eso. Dios no dejará que su Hijo muera en vano. Pero también es preciosa porque cuando una persona muere como mártir, obedeciendo a Dios, ya queda sellado para la salvación. Y como que los muertos nada saben. Y cuando venga la resurrección, el que murió va a pensar que acababa de morir, pues también Dios utiliza esa expresión en la Biblia como para decir que la muerte de los santos de Dios es preciosa porque es la salvación de todo el que muere en las manos de Dios. Y en este sentido estamos hablando que a Dios le importó la vida de Abel y que Caín iba a pagar las consecuencias, pero Dios también le importa la vida de todos sus hijos y aquellos que mueran o tengamos que morir por servir a Dios, eso es precioso para Dios porque significa que somos frutos que estaremos con Dios por la eternidad. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Continuamos en el próximo tema. Nos vemos.